Muy buenas, mis queridos Talmidín, ¿cómo están? Hoy nos encontramos nosotros en el día 10 de Tebet. Ya estamos nosotros en este ayuno tan importante, ¿verdad? Es un ayuno de mediodía. Y este mediodía, por ejemplo, se puede hacer ahora que raye el alba, ¿no? Hasta el mediodía, donde más fuerte sea el ayuno para nosotros en el día, no en la noche, porque en la noche todo el mundo ayuna, todo el mundo duerme, ¿no? Entonces, quiero hacer una pregunta a Lior, si se está escuchando perfectamente, no hay ningún ruido que esté causando el daño a la comunicación. Y si es así, te escucho bien, te escucho bien. ok, y el sonido, todo, el video también está bien. Sí, sí, sí. Bueno, Baruch Hashem. Ok. Entonces, nosotros, como es de costumbre, hoy estamos en Sharei Hamidot, bienvenido a la corrección de las cualidades, que es lo que nosotros debemos corregir para acercarnos más a nuestro Creador, para poder abrazar a nuestro Creador realmente, para ir palparlo a Él. Hay que empezar nosotros a hacer menos de nosotros y hacer más para Él. Sabemos que estamos en un plano material donde todo lo que está alrededor nuestro nos causa interferencia para poder acercarnos al Creador. Por eso son estas clases, para aprender cómo tratar todo lo que se mueve alrededor de nosotros y poder ascender de una manera sana, de una manera eficaz hacia el Creador. Entonces, hay personas que no tienen ocultamiento en cuanto a las malas cualidades y no saben cuáles son, no saben cómo son. Entonces es necesario este curso, estas clases que se están dando para que las personas puedan darse cuenta en que están fallando y ser menos de eso y más del Creador, Baruch Hashem, acercarse más a él. Vamos a iniciar nosotros con una historia. Y esta historia dice de esta manera. Había una vez un anciano que pasaba los días sentado junto al pozo a la entrada del pueblo. Vivía en un pueblecito. Y un día un joven se le acercó y le preguntó: yo nunca he venido por estos lugares. ¿Cómo son los habitantes de esta ciudad? El anciano le respondió con otra pregunta. ¿Cómo eran los habitantes de la ciudad de la que vienes? Egoístas y malvados. Por eso me he sentido contento de haber salido de allá. Y el viejo le respondió: así son los habitantes de esta ciudad, le respondió. Un tiempo después, este joven se fue. Un tiempo después, al poco tiempo, otro joven se acercó al anciano y le hizo la misma pregunta. Voy llegando a este lugar. ¿Cómo son los habitantes de esta ciudad? El anciano de nuevo le contestó con la misma pregunta que le hizo la anterior. ¿Cómo eran los habitantes de la ciudad de donde vienes? Eran buenos y generosos, hospitalarios, honestos, trabajadores. Tenía tantos amigos que me ha costado mucho separarme de ellos. También los habitantes de esta ciudad son así, le respondió el anciano. El joven se fue y un hombre que había llevado a sus animales a tomar agua al pozo, que había escuchado la conversación, en cuanto el joven se alejó, le dijo al anciano: ¿cómo puedes dar dos respuestas completamente diferentes a la misma pregunta hecha por dos personas?
Y el anciano le dijo, mira, cada uno lleva el universo en su corazón. Quien no ha encontrado nada bueno en su pasado, tampoco lo encontrará aquí. En cambio, aquel que tenía amigos en su ciudad, encontrará también aquí amigos leales y fieles. Porque las personas son lo que encuentran en sí mismas. Encuentran siempre lo que quieren encontrar. Baruch Hashem. Entonces, mis queridos talmidín, iniciamos nosotros este shiur y continuamos con el shiur de los buenos actos. Y decíamos que cada judío creyente cuyo único objetivo es mantener su fe en Hashem, en su Torah y en sus mitzvot, debe saber que su principal anhelo debe ser vivir según la Torah y las mitzvot. Puede continuar trabajando para obtener su sustento, comprarse una nueva casa, dedicarse a los negocios, puede irse inclusive de vacaciones, siempre y cuando vaya a un lugar en el cual se cuiden las reglas del recato. Las vacaciones deben ser un periodo de descanso para poder recargar las baterías para seguir sirviendo a Hashem, ¿verdad? Entonces, asimismo, durante las vacaciones, cuando la persona regresa a la noche a su esposa, le permite volver a salir para escuchar una clase de Torah. La recompensa de la esposa es mayor que la del marido, tal como lo prometió Hashem en Berajot 17a, ¿verdad? Acuérdense que yo les decía a ustedes este tratado y decía que la recompensa es más grande, la recompensa de aquel que hace que otro cumpla la misma que aquel que la cumple. Baruch Hashem. Porque además de las tareas domésticas, de las diversas, ¿verdad?, tareas que esta mujer lleva a cabo durante todo el día, asegurando que su esposo no deba realizarlas, lo está alentando a ir a estudiar. Por eso su recompensa es enorme y no debemos perder de vista nosotros nuestras prioridades, ¿verdad? Entonces vamos a examinar el valor del tiempo, incluso cuando la persona trabaja para ganarse el sustento mismo, ¿verdad? Entonces, deben aspirar cada persona a vivir cada momento de acuerdo con el espíritu, ¿verdad?, de la Torah y las mitzvot. La vida se compara con el oro. Por eso, antes de casarse los novios, se entregan el uno al otro un reloj de oro de regalo. ¿Para qué? Porque esto le ayuda a recordar cada momento. Y cada momento debe ser atesorado. El tiempo es irreemplazable y el momento que pasó ya nunca regresará. Porque si usted va, mi querido talmidín, a un río a tomar agua o a lavarse las manos, a lavarse la cara, usted vuelve a meter las manos y a sacar agua del río, ya no es la misma agua con que usted se lavó la cara anteriormente, porque todo pasa. El tiempo es inexorable, pasa cuando, por eso cada momento hay que atesorarlo. Entonces, esta idea, ¿verdad?, puede ilustrarse con la siguiente parábola. Alguien que desea ser médico debe dedicar muchos años al estudiar el material para llegar a dominarlo. Si descuida sus estudios, no aprobará los exámenes y de esa manera desperdiciará todos sus esfuerzos y su dinero. Lo mismo es válido en los asuntos relativos a la Kedushá, a la santidad. Con cada palabra de Torah estamos cumpliendo con el mandamiento positivo que dice, y hablarás de ella, ¿verdad? Entonces, si la persona desperdicia su tiempo, está perdiendo infinitas mitzvot.
el Gaón de Vilna afirmó que podría haber dedicado toda su vida a repasar solamente la primera Mishnah del Tratado de Berajot, debido al enorme amor que sentía por la Torah. Pero estudió mucho más que eso debido a que existe la mitzvah de conocer toda la Torah. Por eso se esforzó a cada instante para no desperdiciar ni un solo momento de vida eterna. O sea, no estoy diciendo que uno deba pasar cada segundo que está despierto estudiando Torah, ¿verdad? El que lo haga por ciento tendrá una enorme recompensa, sino que me estoy refiriendo a aquellas personas que desaprovechan los años de la juventud, ¿verdad? Si hubieran aprovechado cada momento para los estudios, esas personas con su enorme talento y su gran capacidad podrían haber llegado mucho más lejos de lo que llegaron. Al desperdiciar su tiempo, ellos desperdiciaron también sus vidas, lo cual finalmente tendrá consecuencias muy graves. Entonces, nuestros rabinos comparan a la persona que desperdicia su tiempo con un padre de familia que tiene que proveer el sustento a su esposa y a sus hijos, pero que no tiene ni siquiera un centavo. Sus amigos le aconsejan que viaje a una feria en la que pueda comprar mercancías baratas para venderlas luego a un buen precio. Este hombre fue a la feria, dio vueltas por allí todo el día y pasó el tiempo observando a los vendedores y a los compradores. Él desperdició todo el día y al anochecer volvió a su casa con las manos vacías. Lo mismo ocurre en este caso. Tenemos que esforzarnos en los asuntos espirituales hasta el último día de nuestra vida. El tiempo es corto, mis queridos talmidín, y la tarea es muy grande. Y el dueño de casa es insistente, pero nosotros desperdiciamos nuestro tiempo observando las vanidades mundanas. ¿Cómo vamos a llegar a la corte celestial sin tener Torah, ni plegarias, ni buenas acciones? Debemos recordar que la juventud se va y no vuelve. Y por ese motivo no debemos desperdiciarla. Debemos aprovecharla y esforzarnos estudiando Torah día y noche, mientras nosotros tenemos juventud en nuestras vidas. Esta es la forma de adquirir Torah. Debemos aprovechar al máximo las clases y tratar de estudiar incluso fuera de las horas fijas de estudio. El estudio de la Torah debe ser la máxima prioridad en la mente de la persona. Por ejemplo, la persona que va a trabajar y espera con ansiedad que termine el día laboral, termina su día laboral, él para poder ir o llegar a su clase fija de Torah, lo hace. Entonces, Hashem considera esto como si hubiera estado todo el día estudiando Torah, porque su mayor anhelo es poder sentarse a estudiar. Por lo tanto, toda su vida está conectada con la Torah. Pero, sin embargo, entra un enemigo que nosotros tenemos, ¿verdad?, en el juego. La inclinación al mal. Y ella está esperando para hacer caer a la persona. El rey Shlomo describe a la inclinación al mal como un rey anciano y necio. Eso lo dice Coelet capítulo 4, versículo 12. ¿Por qué es necio? Porque trata de lograr que la persona se comporte como una necia, haciendo que desperdicie su tiempo en frivolidades en vez de dedicarse a la Torah y las mitzvot. Consideremos este tema en profundidad y hagamos una pregunta. ¿Acaso existe algo más valioso que nuestra vida? La persona está dispuesta a dar todo lo que tiene para salvar su vida y, sin embargo, en un momento
perdido nunca puede ser recuperado. Un momento que se pierda de nuestra vida no va a volver atrás, no vamos a poder recuperarlo, talmidín. No existe en el mundo una persona que sea suficientemente rica como para poder comprar un instante que ya pasó. Ni el oro del mundo puede hacerlo. Quien desperdicia el tiempo se parece a una persona que está parada junto a la orilla del mar con los bolsillos llenos de monedas de oro. Cada minuto que pasa, saca una moneda y la arroja al mar. Esta persona ha perdido su razón, ha perdido la cabeza y también la vida, tal como dicen los sabios en Hagigá 4a, que dice, el necio pierde lo que se le da. Baruch Hashem. Estas enseñanzas nosotros las damos para la elevación del alma del rabino Caín Pinto, de la familia en Francia y Marruecos y del rabino David Hananía Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas. Y para Refúa Shelemat de todo Am Israel. Entonces, otra metáfora para el mismo concepto, existen dos clases de calendarios. Uno se abre como si fuera un libro y cada día cuenta con una página. Al día siguiente, uno da vuelta a la hoja y empieza una nueva página. Cada día permanece intacta con el registro de los logros del día. Pero hay otra clase de calendario en el que cada día, mientras figura una hoja por separado, pero están unidas por un espiral. Al finalizar el día, se arranca la hoja y se descarta. No queda ningún registro de lo que se hizo ese día. Así también son las vidas de las personas, mis queridos talmidín. Aquel que llega el último día del año con todos sus días llenos de buenos actos, llenos de Gemilut Hasidim, de buenos actos, mis queridos talmidín, pueden dar vuelta a las hojas y recordar todo lo que hizo en el transcurso del año. Pero el que va arrancando las hojas no tiene ningún registro de los días vividos. Entonces, ¿con qué va a poder enfrentar el nuevo año? Por eso, el rey Shlomo nos dice en Coelet 12:1, recuerda a tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días de maldad y lleguen los años de los que dirás, no tengo placer en ellos. El rey Shlomo describe la vida de la persona en su ancianidad, sus fuerzas disminuyen, se debilita su visión, tiene dificultad para alimentarse, etcétera, etcétera. Nadie puede estar seguro de hasta cuándo seguirá siendo una persona sana, fuerte y capaz, hasta cuándo podrá seguir sirviendo a Hashem como en su juventud. Eso está en Shabbat 651b. Cuando la persona envejece, mis queridos talmidín, le cuesta más cumplir las mitzvot. Lamentará enormemente los años de la juventud que desperdició. Estremecerá sus manos con amarguras y llorará amargamente. ¿A dónde se fueron los buenos días de mi juventud? ¿Por qué esperé envejecer para comenzar a servir a Hashem como se debe? Ahora me cuesta estudiar y rezar. ¿Por qué no me esforcé cuando era joven? Sin embargo, ya no hay manera de recuperar los días de la juventud, los cuales fueron menospreciados y derrochados. Por ese motivo, ya en la juventud la persona debe pensar en lo que ocurrirá más adelante y no debe decir, cuando me desocupe, estudiaré. Eso está en Avot 2.4. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que no se desocupe nunca. Tal vez en el futuro no sea capaz de estudiar Torah, por eso no debe desperdiciar el tiempo, sino que debe llenarlo de Torah y de Mitzvot, y solo entonces tendrá el mérito de ser como nuestro padre Abraham Avinu, de quien está escrito en Bereshit, capítulo 24:1, y Abraham era anciano, lleno de días,
Abraham llegó al final de su vida con todos sus días repletos de logros espirituales. Él cumplió con el objetivo de cada uno de sus días sin desperdiciar ninguno, mis queridos talmidín. Entonces debemos comprender lo importante que es prepararse en este mundo para llegar a un estado de perfección en el Olam Abba, que era lo que yo les decía a ustedes en un principio, cuando comenzamos este shiur. Porque cada judío desea tener una porción en el mundo venidero y tiene grandes anhelos de encontrarse con los sagrados patriarcas y con los tzadikim, que una vez nos guiaron a través de las generaciones y nos siguen guiando hoy en día, sin sentirse avergonzado ante su presencia, ante la presencia de ellos. Porque cada uno debe preguntarse a sí mismo si verdaderamente desea esto con todo su corazón. ¿Acaso está haciendo todo lo posible para poder tener ese mérito y ese honor? A veces, mis queridos talmidín, la persona es indulgente y se alimenta con manjares, viste ropas finas, disfruta de vacaciones muy caras, pero al mismo tiempo cumple con sus obligaciones religiosas de la manera más simple y mínima posible. Siente que cumple con sus obligaciones dando una moneda de sedacá y solamente una vez por semana va a la sinagoga e incluso entonces se apresura para terminar la plegaria. Así he visto muchos. Van a la sinagoga y hacen un rezo de una manera fugaz. Y salen rápidos, como si algo les estuviera empujando. Sin embargo, en su hogar se toma todo el tiempo del mundo para disfrutar su comida, saboreando su bocado. Sinceramente, ¿piensan que esta persona tendrá el mérito de ver a nuestros patriarcas o sentarse con los tzadikim? Solo se acuerda de los tzadikim en sus momentos de necesidad, cuando precisa una salvación. Cada persona, mis queridos amigos, tiene la capacidad de obtener un boleto de entrada al Olam Abba. En el lugar más elevado, un sitio que ningún ojo humano ha visto, mis queridos talmidín, pero solo podrá recibir ese boleto si anhela con todo su ser, poder conseguirlo. Solo lo conseguirá si anhela poder conseguirlo con todo su ser. Solo si hace todo el esfuerzo posible por recibirlo, porque cuenta con un tiempo limitado para hacerlo. Después de ese momento ya será demasiado tarde. Por eso dice la Torá: joven fui y he envejecido. Baruch Hashem. La persona, yo hace un tiempo atrás era un niño, corría por las calles con mis amigos, jugando, saltando, estudiando. Y hoy ya mi vida está avanzando hacia el Olam Abba. ¿Qué estás haciendo con la tuya también? Yo no sé si he hecho las cosas bien, pero yo trato de hacer y corregir, de avanzar, ¿verdad? Entonces usted debe hacer lo mismo, talmidín. Podemos explicar esto con la siguiente parábola. Una persona soñó que se le presentaba un tzadik y le decía: si llenas con estos números un boleto de lotería, vas a ganar varios millones de dólares. Y al despertarse anotó de inmediato los números, pero en vez de correr a comprar un billete de lotería, se demoró y llegó a comprarlo cuando estaban cerrando la caja. Sintió lástima por no haber podido hacer su apuesta, pero su angustia fue inmensamente más grande cuando al día siguiente se enteró que precisamente los números que él había anotado fueron los que se hicieron acreedores al premio consistente en varios millones de dólares.
¿Acaso alguien es capaz de imaginar el sufrimiento de esa persona? Lo mismo ocurre con la persona en este mundo, mis queridos talmidín. Durante toda la vida la persona llena un formulario para el mundo venidero a través del estudio de la Torá y del cumplimiento de las mitzvot. Esto le permite hacerse acreedor de unos cuantos millones en el mundo venidero. Pero si llega tarde y no aprovecha su tiempo para dedicarlo a la Torá y a las mitzvot, entonces ¿qué pasará? Se ahogará en un mar de desesperación cuando comprenda cuánto más podría haber ganado. Entonces querrá rectificar la situación, pero cuando la persona llegó a la Nabá, ya es demasiado tarde, ya no puede corregir. Yo hoy estaba reunido con un familiar y yo le decía, es necesario que nosotros empecemos a corregir nuestra vida y no decir por qué me causan sufrimientos. El sufrimiento de cada persona, la angustia de cada persona es un momento de superación. Si la persona no tiene sufrimientos, no avanza en la vida. Es necesario tener todo eso para poder estudiar Torá, para poder avanzar al Creador, para poder corregir nuestras vidas. Debemos saber cómo hacerlo. Así como el anciano le preguntaba al joven, ¿cómo eran los habitantes de tu pueblo? ¿Eran egoístas, eran malos, eran perversos? Pues así son los de este lugar. Y aquel joven que llegó diciendo, ¿cómo eran los habitantes de este lugar? Y el anciano le dijo nuevamente, ¿cómo eran los habitantes donde tú estabas? Eran buenos, amables, trabajadores, me costó mucho librarme de ellos. Pues así también son aquí. ¿Por qué estas dos respuestas así, mi querido talmidín? Porque eso está dentro de uno. Uno mismo es el espejo. Nosotros no podemos juzgar lo que el mundo hace alrededor nuestro, porque eso es simplemente lo que tú mismo has gestionado para ti. Mira introspectivamente tu vida y analízala y cambia y elévate y ve hacia la Torá y hacia las mitzvot, que es lo único que nos va a ayudar a nosotros en este mundo a llegar a lo Nabá. Acuérdense las otras enseñanzas que les daba, que les decía que hoy en día vemos cómo hay aparatos tecnológicos que tienen cantidad de cosas y vienen con un manual y la persona simplemente coge ese manual para aprender y apagar el aparato, pero coge el manual y lo bota y resulta que más adelante necesita saber por qué ese aparato no reacciona a algo y sale buscando, corriendo, pero perdió momentos valiosos. ¿Verdad? Pudo haber entendido eso antes, pero no lo hizo. Así mismo es la Torá. La persona cree saberlo todo. Hay judíos que creen saberlo todo, mis queridos talmidín. Yo no lo sé todo, pero la Torá me da a mí la sabiduría para poder salir adelante en mi vida personal. Pero entonces desechan la Torá y pierden momentos valiosos cuando pueden tomarla y verla para saber cómo funciono yo. Entonces, este hombre querrá rectificar la situación, pero cuando llegue a lo Nabá ya es demasiado tarde. No solo eso, sino que la vergüenza que sentirá será insoportable. Porque en este mundo ya sabía toda la verdad, pero no aprovechó el tiempo que tenía a su disposición para comprar su boleto de entrada a lo Nabá, al mundo venidero.
Entonces, ¿qué podrá responder el día del gran juicio y de la reprimenda? ¿Qué va a decir? No tuve tiempo, no es que yo no tenía tiempo, es que yo tenía, no, es que ya será demasiado tarde. El mejor consejo para llegar con el boleto listo al mundo venidero es dedicarse constantemente y con esfuerzo al estudio de la Santa Torá. Eso fue lo que enseñaron nuestros sabios en el Tratado de Abodá Zará 5b. La persona siempre debe atarse al estudio de la Torá como el toro se ata al yugo y el burro a la carga. La explicación es muy simple. Así como el toro y el burro no se niegan a cumplir con su tarea y aceptan su yugo y la carga con todas sus fuerzas, cumpliendo sus tareas aun cuando le colocan cargas pesadas en el lomo, así también debe comportarse la persona. No debe cansarse, ni debilitarse, ni descuidar sus estudios, sino que debe estudiar Torá con todas sus fuerzas, todos los días de su vida, sin desdeñar en ningún momento a la Torá y a las mismas. Entonces, esta lección de nuestros sabios nos enseña algo más. A veces la persona no sabe valorar sus propias capacidades. En ocasiones puede pensar que la carga es demasiado pesada y que no podrá llevarla. Entonces deberá comportarse como el toro y como el burro. Entonces, de esta manera, esta persona toma conciencia de la fuerza tan grande, ¿verdad? Y no solo eso, sino que acepta el yugo y la carga. Ciertamente lo asistirán desde el cielo, tal como enseñaron nuestros sabios, ¿verdad? En el Tratado de Iomá 38b, al que viene a purificarse, lo ayuda. Entonces, las palabras de nuestros sabios ofrecen una bella alusión, ¿verdad? Quien estudia Torá debe sumergirse profundamente para descubrir su contenido y para lograr cubrir el mayor terreno que sea posible. Como el toro se ata al yugo, entonces implica sumergirse en la profundidad de las palabras de la Torá. Como el burro lleva su carga, se refiere a estudiar tanta Torá como sea posible. Sin cumplir con ambas condiciones, la persona puede llegar a despreciar la Torá y en consecuencia también a sus mitzvot que Hashem no permita. Esto se aplica a todas las etapas de la vida de la persona. Cuando uno es aún joven, puede dedicarse con mayor fervor al estudio de la Torá, elevándose cada vez más en el servicio a Hashem. Con el curso de los años y a medida que los hijos van creciendo, debe seguir invirtiendo sus energías en búsquedas espirituales tanto como le sea posible. Por supuesto que no se deben descuidar en absoluto las responsabilidades para la casa y la familia. Pero si alguien se pregunta cómo es posible estudiar cuando uno tiene que cargar con el yugo del sustento y de la crianza de los hijos, entonces nuestros sabios nos enseñan que precisamente esa Torá que se estudia en situaciones difíciles es especialmente valiosa ante Hashem. La Gemara en Berajot 62a y Shabbat 63b afirma que las palabras de Torá perduran solamente en aquel que da la vida por ella. También afirmaron los sabios en el Yalkut Shimon y Kohelet 9:68, la Torá que estudié con dificultad fue precisamente aquella que me protegió. Esa clase de Torá le ofrece a la persona asistencia divina incluso después en los buenos momentos. Hay mucha gente que estudia Torá de vez en cuando, sin sentirse atraídos al estudio. Apenas tienen una dificultad, ya sea financiera, médica, de inmediato dejan de estudiar y se preguntan por qué la Torá no me ayuda.
¿Por qué me sobrevienen dificultades, sufrimientos y problemas? Finalmente estas personas caen en la depresión sin posibilidad de liberarse de ella. Existen muchas causas por las cuales la Torá no protege a una persona de las vicisitudes. Tal vez la persona tiene quejas contra los rabinos y contra la Torá, e incluso contra Hashem mismo, que Él nos proteja de eso. Puede sentir que todos ellos no lo ayudaron en su momento de necesidad, pero esta persona no buscó la falta en sí misma. Tal vez ella misma es responsable de todo su sufrimiento, como antes les decía a ustedes. Cuando la persona quiere tener éxito en sus estudios, tiene que dejar de lado todos los obstáculos y distracciones y dedicarse por completo al estudio. Uno de los requisitos principales para tener éxito en el estudio es cumplir con las horas de estudio en forma estricta. Así vemos que nuestros sabios afirmaron en Shabbat 31a que cuando la persona se presenta ante el tribunal del cielo, le preguntan si fijó momentos para el estudio de Torah. ¿Y esto qué significa? Significa que no solo la persona que trabaja en un oficio debe fijar momentos para estudiar Torah, sino que también el Talmid Jajam, la persona que se dedica a estudiar, se debe designar sus momentos de estudio. Tiene que fijar un momento de estudio determinado y no desviarse del mismo. Esto no solo beneficia a la persona misma, sino también a su compañero de estudio y a todo el grupo que estudia con ella. Sin embargo, por el estudio contagia a todos los que lo rodean. Como dijo el profeta Yesayahu en capítulo 41, verso 6, cada hombre ayudaba a su prójimo y a su hermano le decía, sé fuerte. A través de su comportamiento refuerza el estudio de todos los que se encuentran en el Beit Midrash. De todas maneras, debemos hacer un llamado de atención a aquellos que se quedan despiertos hasta muy tarde en la noche para estudiar, pero al día siguiente llegan tarde al rezo de la mañana. Es verdad que estudiar de noche es una gran cosa, tal como enseñaron nuestros sabios en Erubín 65a. La noche no fue creada sino para el estudio, pero si por hacerlo la persona no va a poder levantarse al otro día y va a llegar tarde al minyan, entonces termina perjudicando a toda la congregación. Asimismo, cuando la persona no cumple como es debido con las horas de estudio, está influyendo negativamente en los que lo rodean, porque entonces también los demás aprenden a hacer lo mismo y tampoco estudian como es debido. Entonces podemos comparar a esta persona con aquel que peca y hace pecar a los demás, porque provoca que los demás descuiden el estudio de la Torah. En el libro Tiferet Shlomo, en la Parashat Kitetse, está escrito, porque a través del estudio de la Torah, por amor al cielo, se produce un despertar y una elevación general, y entonces llegan a Israel abundante bondad, misericordia y salvación. Tal como se cuenta de Rabbi Haniná ben Dosa en Berajot 17b y Ta'anit 24b, por cuyo mérito se nutría todo el mundo. Por lo tanto, cuán grande es la recompensa para la persona que sí cumple con sus horas de estudio y llega al Beit Hamidrash a la hora indicada para estudiar. Con su Torah en primer lugar, se ilumina a sí mismo e influye también sobre su compañero de estudio y sobre todo el ambiente. Y esta influencia sigue expandiéndose, llegando a todo el mundo. Esta persona está dándole mérito a los demás con su estudio por quienes ven cómo estudia Torah y ellos se fortalecen en ese sentido. Entonces, dichoso aquel que trae a los demás bajo la sombra de la presencia divina. La persona que va de un lugar a otro reclutando soldados para el ejército divino recibe una recompensa incalculable. Pero también aquel que se queda sentado estudiando en el Beit HaMidrash
puede considerarse como alguien que le da méritos a las masas, porque su espíritu de Torah llega hasta muy lejos, ejerciendo una influencia positiva en todo el mundo, tal como prometieron nuestros sabios. La persona que contemple con honestidad este tema, ciertamente se verá afectada positivamente, se verá inspirada a invertir concentración en sus estudios de Torah y va a estudiar por amor al cielo. Entonces, de esa manera podrá llegar a Olam Abba, al mundo venidero, rebosante de Torah, lleno de días, bien aprovechados, ¿verdad? Y será meritoria y también habrá brindado méritos a los demás. Con estas palabras, ¿verdad? Que sea la voluntad, que el mérito de la Torah y el mérito de los Sadiquín proteja a todo aquel que estudie Torah. Amén. Que llegue razón y cumpla mi voz. Baruch Hashem. Entonces, entramos, no sé, mi querido León, cuánto nos falta para poder continuar. Entramos entonces. Amigo, disculpa. Tenemos por favor, con respecto a Zoom. Zoom nos prolonga el tiempo que quedamos. Sí, pero vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos el próximo jueves. Agradezco mucho la conexión para todos y te agradezco a ti, mi querido Lior, por estar siempre ahí pendiente de hacer posible estos estudios de Torah, y los espero para la clase de la Parashá del domingo, ¿verdad? Y del lunes, que ya viene siendo la Parashá Vayejí. Y también quiero decirles que para aquellos que no saben, estamos dando unas clases para aquellas personas que quieran reforzar su judaísmo, y las comenzamos ya a hacer. Ya dejamos el primer video montado en la página Pensamiento Judío. Puede buscar Pensamiento Judío Uri David y ahí entra a la página y puede ver todo lo que hemos cargado ahí. Se llama Los 10 Mandamientos. Primero, hay desarrollado 4 mandamientos para que la persona pueda sentirse con una fe sólida y pueda avanzar en cuanto al judaísmo, avanzar en cuanto a su retorno al pueblo de Israel. Aquellos que no lo han hecho todavía, aquellos que quieren anexarse a nuestro pueblo, Baruch Hashem, aquellos que tengan en su alma esto. Y también próximamente nosotros estaremos cogiendo un día a la semana para dar clases a mujeres, especialmente para mujeres, para que ellas puedan también saber cuáles son los mandamientos exactos y específicos que corresponden a la mujer judía. Baruch Hashem. Entonces, agradezco mucho a todos ustedes por estar presentes en estos shiurim y Laila Tov para todos. Baruch Hashem.